Bien, vamos a la cuarta pregunta. Esta plantea la siguiente situación. Un chico se lanza por una pendiente en un karting, bien, va bajando y yo le aseguro a usted que la aceleración es de 3,5 metros por segundo al cuadrado. Y pregunto, o la pregunta pide, decir qué se puede asegurar sobre las fuerzas que actúan sobre el chico. Bien, las opciones eran que solo actúa la fuerza peso, bien, y ella es la que lo hace bajar, que actúan el peso, la normal, que es de contacto entre las ruedas y la rampa, y la fuerza de rozamiento, que también es de contacto, pero debida a que las ruedas están rotando. ¿Bien? Y la opción C dice que actúan las mismas fuerzas, pero que la suma de ellas da 0. ¿Bien? Veamos cuál es la opción correcta. Nuevamente nos preguntamos cómo se comporta la velocidad. Y acá hay dos formas de responder. La primera es tener en cuenta lo que dice el enunciado. Si hay una aceleración, implica que sí o sí la velocidad está cambiando. Otra forma es hacer la experiencia y ver cómo la velocidad va aumentando a medida que el karting o el autito o carrito, lo que uno deje caer, cada vez va más rápido. Eso se puede apreciar muy bien en una experiencia cotidiana, que puedes hacerlo incluso con una pelota lanzada por una tabla. ¿Bien? De cualquiera de las dos formas se va a ver que la velocidad no se mantiene constante. ¿Bien? En este caso va aumentando de valor. Si la velocidad no se mantiene constante, la primera ley nos asegura que la suma de todas las fuerzas no da 0. Si la suma de todas las fuerzas, lo que nosotros llamamos fuerza neta, no da 0, entonces la aceleración no vale 0. Y esto ya lo sabíamos, era parte del enunciado. O sea que en este caso podríamos haber empezado el análisis por acá y haber llegado a esta conclusión. ¿Bien? Tercera ley, ¿quiénes aplican fuerza? Bueno, como siempre, planeta Tierra aplica la fuerza peso. ¿Bien? Que si la dibujamos, podríamos dibujarla a partir de acá, actúa verticalmente hacia abajo. Bien, ahí tenemos la fuerza peso que aplica el planeta Tierra. Pero ¿quién más aplica fuerza a este chico en el karting? Y el karting está en contacto con la pendiente por la cual baja. Entonces hay fuerzas de contacto. Entonces la pendiente también aplica fuerzas. ¿Bien? ¿Y qué fuerzas aplica? Y siempre hemos dicho que hay dos superficies en contacto, aparece la fuerza normal que es perpendicular a ellas. Entonces, en este caso, la fuerza normal va a tener esta dirección, que la podemos sumar y la podemos dibujar acá. Ahí se superpone un poquito con la aceleración, pero no importa. Y además, bien, entonces acá, perdón, faltó poner normal, la fuerza normal. Pero además las ruedas están rotando, entonces aparece una fuerza de rozamiento en contra del movimiento. ¿Bien? Y una fuerza de rozamiento que es en contra del movimiento. Ahora si uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué baja el chico por la pendiente? Bueno, ¿y por qué baja con aceleración? Si estoy viendo que en esta dirección la única fuerza que hemos identificado hasta ahora es la del rozamiento de la rueda, que sumada la podemos dibujar así. Bien, en contra del movimiento, tendría que irse para arriba,
pero eso no sucede. Bueno, lo que sucede es que el peso está cumpliendo dos funciones acá. Está pegando el karting contra la pendiente, bien, como si actuara de esta forma, pero además una parte del peso está tirando para abajo. Entonces sí es cierto que el peso tira para abajo. Bien, hay una parte del peso que tira hacia abajo. Perdón, peso, ahí no. Bien, ¿qué sucede? Que sí o sí estamos viendo que la velocidad cambia. Hay una aceleración. Entonces, esta fuerza le va a ganar a esta para que haya la aceleración. ¿Bien? Entonces, la suma de todas las fuerzas no va a dar 0. Y eso nos está diciendo cuál es la opción correcta. Hay aceleración y actúan estas fuerzas, peso normal y fuerza de rozamiento, pero la suma de ellas no da 0. Entonces la opción correcta era la B. Bien, llegamos a la última pregunta, la 5. Veamos qué nos plantea. Dice que en una fábrica hay una cinta transportadora, bien, que lleva una caja de un nivel a otro nivel superior. ¿Bien? Y explica ahí la pregunta, el enunciado, que actúan la fuerza peso, obviamente. Como la caja está en contacto con la cinta, aparece la normal, perpendicular a la superficie de contacto. Dice que también hay una fuerza que es de rozamiento entre estas superficies y es en el sentido del movimiento, y que el peso se descompone en una fuerza paralela a la cinta, bien, contraria al movimiento, y otra fuerza que es perpendicular a la cinta, ahí, ¿sí? Una parte perpendicular, que es la que se va a equilibrar con la normal. Bien, vemos que en esta situación ya nos está dando parte del análisis de la tercera ley. Bueno, y pregunta para esta caja cuál es su estado de movimiento. Las opciones eran que la velocidad se mantiene constante, que la caja va a descender para abajo porque la suma de las fuerzas no da 0, y la opción C dice que falta información para poder asegurar qué va a pasar con la caja. Veamos lo siguiente. En esta situación real, la caja, y en algún momento habrán visto una cinta transportadora, tiene que llegar sí o sí de un nivel a otro. Por lo tanto, se va a mover llevada por la cinta. Es decir, que la caja se va a mover con la velocidad de la cinta. No queda opción. Entonces ya el solo hecho de responder esta pregunta nos está diciendo cuál es la opción correcta. Porque la cinta no va a llevar la caja con una velocidad variable. ¿Bien? La velocidad va a tener que ser constante. ¿Sí? Y en ese caso, la primera ley de Newton nos dice que la suma de las fuerzas debe dar 0. Pero veamos si esto es cierto para ver si esto se cumple, ¿sí? Antes de avanzar con la segunda ley. Pasemos a la tercera, en todo caso. La Tierra aplica la fuerza peso acá. ¿Bien? Aplica el peso. ¿Sí? La cinta aplica la normal y la fuerza de arrastre, que yo le he puesto fuerza de la cinta ahí, ¿no? La cesa sería así. Y fíjense lo siguiente. La normal lo que hace es evitar que la caja se vaya para allá, porque el peso, una parte de él está tirando a la caja hacia la cinta, la pega, la mantiene pegada a la cinta. Y la cinta, la fuerza normal, evita
que la caja se hunda en la cinta. ¿Bien? Otra parte del peso, como vimos en la pregunta anterior, va a actuar hacia abajo, como queriendo tirar la caja para abajo. Pero como nosotros necesitamos que la caja suba, esta fuerza de rozamiento que va a hacer la cinta sobre la caja tiene que ser igual a esa parte del peso. Eso se logra con la construcción, el tipo de material que se pone, ¿bien? En la cinta. Entonces, esta es igual a esta otra. Y estas dos son iguales. Y estas son resultado de esta otra. Entonces, la suma de todas ellas sí o sí da 0. Y por lo tanto, si la suma da 0, entonces la aceleración también es 0. ¿Bien? Con lo cual estamos diciendo que si no hay aceleración, evidentemente la velocidad es constante. Y no tiene más opción que eso. Entonces, la opción correcta era la A. De esta forma, hemos llegado al final del análisis de las preguntas del documento de actividades. Ahora te queda hacer la evaluación. Éxitos.